Este, así que ahí la estamos, creería que la estamos grabando. Bueno, ¿ustedes ya tuvieron clases virtuales con otras materias? ¿Sí o no? Sí, tuvimos de un sistema de representación Ajá. y hace rato tuvimos la primera clase de historia. ¿De cuál? De historia. Bien, bueno chicos, ¿cuál es la idea? De vernos las caras después de tanto tiempo. En realidad ustedes nunca me tuvieron, o sea, me tuvieron cuando yo hice el reemplazo a la profesora Parraldac, ¿se acuerdan? Pero en geografía de la población nunca nos vimos. Eh, yo les voy a hablar un poquito de la materia, porque en realidad la voy a presentar, porque no nos vimos, no tuvimos ninguna primera clase de nada. La materia es anual, es una materia, bueno, larga porque tiene muchos contenidos, pero hay, digamos, yo creo que, no sé si les mandé o no el programa la primera vez. ¿Se acuerdan cuando mandábamos las clases por mensaje de texto? Pero bueno, la idea es como es anual, dar una primera parte, que sería toda la cuestión más teórica y de concepto de población, y hacer en realidad no sabemos todavía cómo vamos a evaluar, porque eh, desde el ministerio hay una bajada que no se, a ver, no se dice evaluación, pero desde el terciario, ¿qué hace con Barbie? Y desde los directivos del instituto, la idea es que sí o sea, que ustedes estudien y que sí se evalúe, pero bueno, tenemos que ver de qué manera. Ya vamos a poner una fecha, pero bueno, las cosas que yo le estoy enviando forman parte de la primera unidad de la materia. La primera unidad tiene que ver con, bueno, ustedes han visto primero la diferencia, lo que sería demografía con geografía de la población. La geografía de la población, cuáles son los objetivos que persigue la geografía de la población, y de ahí hemos comenzado a ver algunos temas que tienen que ver con la cuestión de las teorías demográficas, las teorías de crecimiento de la población o los problemas que existen en cuanto al crecimiento de la población, depende de los autores. Y lo último que les envié tiene que ver con la cuestión de la relación entre esas problemáticas que surgen a partir de la explosión demográfica y relacionarlo un poco con la actualidad. Yo tengo un cuadernillo hecho de la materia, pero ¿cuál es el problema? Que ese cuadernillo, mucha de la bibliografía, digamos, de la bibliografía de la materia no está en formato digital, ¿se entiende? Son libros, no son libros viejos, pero sí son libros que uno los consigue en la facultad, en la biblioteca de la facultad o en el instituto, en la hemeroteca, y son libros como base. Si bien podemos adquirir algunos textos, por ejemplo, de la CEPAL, que publica casi diariamente o mensualmente textos que tienen que ver con la demografía, pero la cuestión básica son libros que no están digitalizados. Entonces, para mí me resulta como muy complicado armar una clase virtual con material que no lo tengo. Entonces, digitalizado digo, ¿no? ¿Cuál es el texto que estamos utilizando hasta ahora? Es el texto de Bolsi, que se llama Geografía de la Población, en donde ahí vimos, bueno, esto, ¿no? Las diferencias entre lo que sería demografía y geografía de la población, que estudia, es una ciencia, vimos algunas cuestiones que tienen que ver con las teorías demográficas, y vimos la teoría de Malthus, la transición demográfica, y ahora estamos viendo el tema de los problemas en cuanto al qué sucede si, a ver, qué sucede y la relación que existe entre el crecimiento de la población y los recursos. Entonces, ¿cuál es la idea? Que nosotros veamos otras temáticas como lo que sería indicadores demográficos, ya tomando otros autores,
Y no se olviden, chicos, que o sea, las vacaciones de invierno se van a respetar. Entonces nosotros tenemos mayo, lo que queda de mayo, y tenemos lo que tenemos hasta todo junio para, y yo diría que una semana antes que termine junio para evaluar. ¿No? Evaluar ya vemos de qué forma, no lo he pensado todavía. Lo que a mí me gustaría saber es cómo ustedes van con la materia, porque una cosa es que ustedes hagan los prácticos solas en su casa o solos, y otra cosa es que yo les tenga que, bueno, preguntar yo he visto algunos prácticos, hay algunos que están muy bien hechos y otros que son bueno, más o menos. A ver, no tan solo por la cuestión del contenido, sino, chicos, la forma en que presentan los prácticos, ¿no? Hay gente que le pone esmero y hay gente que no. A ver, cuando uno presenta un práctico tiene que tener una estética, digamos, tiene que tener el nombre de la materia, el nombre del alumno, justificar los márgenes, y ustedes me van a decir, ay, profe, pero eso no es importante. Es importante porque el año que viene, cuando tengan didáctica conmigo, nosotros hacemos hincapié, cuando van a tener que hacer clases, esperemos que no clases virtuales, que esto pase, pero sí van a tener que aprender a escribir, a redactar, a armar un práctico bien presentado con estética, en donde tenga un desarrollo, en donde tenga un inicio y una conclusión, y no cualquier cosa. ¿Se entiende? Hay gente que me ha mandado prácticos en donde me pone el nombre y el apellido y un párrafo, o sea, nada. Bueno, cada uno sabrá. Pero volviendo al contenido, por ahí siento que como que copian y pegan y no se entiende la relación que yo pretendo que ustedes aprendan en cuanto a las problemáticas que se suceden en cuanto a la cuestión demográfica, siempre ligado a las teorías demográficas y, por ejemplo, pirámides de población, y también lo podemos relacionar con la actualidad, porque en la actualidad estamos hablando de una cuestión sanitaria, de una pandemia, pero también se habla mucho de esa famosa curva, que en realidad si ustedes se ponen a ver esa curva que se muestra, es una curva que está relacionada con la tasa de mortalidad, con la incidencia de la enfermedad, y se habla mucho de la población, y que esa población va a responder de manera diferente, o sea, ante este virus, ¿verdad? Porque hablamos de regiones diferentes. Bueno, cuando analicemos las poblaciones, digamos, en la distribución de la población en el mundo, vamos a ver que la población responde de acuerdo al territorio, ¿verdad? Y al lugar que ocupa. Entonces me gustaría saber, bueno, primero si se entiende lo que mando, después si tienen algún problema en cuanto a la conectividad. Yo sé que hay gente que me lo manda por correo, hay gente que participa, hay gente que no participa directamente, entonces, bueno, no sé, me gustaría, hay 12 personas que hablen, que me digan, esta es la oportunidad que ustedes tienen para, bueno, para expresarse, si tienen problemas con la materia, si tienen problemas con los prácticos, no sé, algo para decir. Erika, Ana, Galaxy, J. Profe, Sí, ¿me escucha? sí. Puede ser que hay en la teoría de Malthus sea de una trampa malthusiana, puede ser, o sea, vi video de eso y no le entendí muy bien, por eso es que le pregunto. Erika, ¿habla? Erika. Erika está hablando, me preguntaba porque no la escucho cortada. ¿Usted me escucha? Sí, pues. Sí, se corta un poco. Sí, yo sé lo que, a ver, creo que le interpreté la pregunta. Una cosa es la teoría de Malthus, ¿m? Y otra cosa son las interpretaciones que hacen los demás, digamos, los que le siguen a Malthus, o los que los quieren estudiar a Malthus, ¿se entiende?
Lo que ustedes se tienen que quedar con lo que él dice. Él para la época era un visionario. Y él decía que básicamente lo que está pasando en la actualidad. Decía que si seguimos con un crecimiento desmedido de la población, ¿verdad? Va a haber un crecimiento exponencial mientras que los recursos naturales van a crecer, los recursos van a crecer en forma lineal. Entonces ahí él plantea digo, bueno, ¿qué hay que hacer con la población? Hay que hacer un control. ¿Cómo se hace un control del crecimiento de la población con políticas demográficas y con políticas que tienen que ver con la reducción de la tasa de natalidad y sobre todo la tasa de fecundidad? ¿Se entiende? ¿Qué es lo que hizo China en un momento? O sea, China comunista, ¿verdad? En donde veía que la población crecía en forma desmedida, mientras que los recursos no eran suficientes, realizó una política de reducción de la tasa de natalidad y fecundidad muy severa, en donde ahí armó la política, por ejemplo, del hijo único. Entonces, durante mucho tiempo las familias tenían que tener un solo hijo, ¿verdad? Porque era la política impuesta por el gobierno para la reducción, ¿verdad?, del crecimiento de la población, y porque aparte no había que darle de comer a la gente, ¿se entiende? Eso, digamos, Malthus planteaba eso, y eso no está tan descolocado de la realidad. ¿Por qué? Porque muchos países de Europa, no tan solo por las condiciones económicas y de recursos, sino también por una cuestión cultural, redujeron al máximo la tasa de natalidad y fecundidad. De hecho, el crecimiento demográfico en muchas regiones de Europa, y sobre todo la Europa occidental, es nulo. ¿Pero por qué? Porque dijeron, bueno, primero la cuestión cultural y después la cuestión de recursos. No nos olvidemos, a mayor cantidad de población, ¿verdad?, más presión sobre los recursos voy a tener. Llamémosle recurso tierra, recurso agua, recursos naturales, recursos energéticos, ¿se entiende? ¿Me escuchan todos bien? Sí. Bueno, entonces, digamos, esa postura, él que era un visionario para la época, planteaba esa teoría. ¿Por qué es tan conocida la teoría de Malthus? Porque en realidad lo que él decía en ese momento se está cumpliendo en la actualidad. Se está cumpliendo en la actualidad. Y no tan solo para la cuestión del manejo de los recursos, sino para también otras cuestiones que tienen que ver con la disponibilidad de tierras para cultivar y lugar para vivir. Hay muchos videos sobre la explosión demográfica. No nos olvidemos que la explosión demográfica va de la mano de cuestiones históricas y de cuestiones de revoluciones históricas muy importantes, chicas. Por ejemplo, la revolución industrial. La revolución industrial ayudó, ¿verdad?, a que la población crezca en número, ayudó a que se formen las primeras y grandes urbes, o sea, las ciudades, ¿no? Y ayudó a un éxodo del campo a la ciudad, a la aparición de las pequeñas fábricas. Entonces, Malthus planteaba eso, pero en el práctico que yo le subí anoche, ayer no me acuerdo, dice, bueno, a ver, la población crece, pero ¿cómo es el comportamiento de la población ante los recursos? ¿Qué recursos? Los recursos naturales, un comportamiento desde lo económico, un comportamiento desde lo demográfico y un comportamiento desde lo cultural, ¿se entiende? Por ejemplo, en la India hay mucha población, es una población empobrecida la mayor parte, pero por ejemplo, la vaca, que es un recurso, ¿verdad?, es sagrada y no la come nadie, digamos, ¿se entiende? O sea, ¿pero por qué? Porque ahí hay un gran peso cultural. El río Ganges es un elemento natural para ellos, pero es sagrado. No lo utilizan como recurso agua. ¿Lo utilizan para qué? Al río Ganges. Lo utilizan para cuestiones ceremoniales, cuestiones de
que tienen que ver en relación con la muerte. No nos olvidemos que ellos, no, hay como toda una cuestión de ritual, ¿verdad? Y lo tiran al cadáver al Gange. O sea, el Gange es uno de los ríos más contaminados de Europa, pero no, digamos, por algo es, ¿me entiendes? Porque la relación que tiene esa población con ese recurso es diferente. Nosotros, ¿qué haríamos? Vemos una vaca, la carneamos y la comemos, ¿se entiende? A un río sí lo contaminamos, pero no porque tiremos cadáveres, sino porque hacemos otras cosas. Pero la presión sobre los recursos existe. De hecho, acá, por ejemplo, en la Argentina, y sobre todo en Tucumán, por todas las combinaciones económicas y políticas, esto seguramente nunca lo llego a ver, pero hay un término que se llama expansión de la frontera agropecuaria. ¿Qué quiere decir? Que se expande la línea, ¿verdad?, de la tala, ya diríamos, indiscriminada de bosques para incorporar tierras productivas. ¿Pero para qué? Para incorporar tierras, o sea, ¿en qué sentido se le incorpora esas tierras productivas? Primero, por la presión demográfica, y segundo, por una cuestión económica, ¿se entiende? Entonces, hay todo, digamos, todos intereses que llevan a hacer un uso y un abuso de los recursos. Pero eso va a depender de la región, de los países, de la relación que la población tenga con el medio, y de las políticas públicas. No nos olvidemos que la mortalidad, la natalidad, son cuestiones de políticas públicas. También hay que ver la cuestión cultural. América Latina es una de las regiones con mayor tasa de natalidad. ¿Pero por qué? Primero porque se promueve, digamos, o sea, en América Latina está el modelo de familia. No nos olvidemos que en la actualidad hay muchos modelos de familia, pero en América Latina el modelo de familia, el rol de la mujer, también eso es importante, ¿verdad? El rol de la mujer que cumplía, no digo siglo XX, siglo XIX, principio del siglo XX, que no es el mismo que cumple ahora. La mujer, o sea, nacía para ser madre, tenía que tener hijos, no uno solo, 2 o 3, familias numerosas, y eso se fue modificando y fue cambiando. Entonces, eso también hace que los indicadores demográficos se vayan modificando. La verdad que bibliografía de esto hay un montón, pero por lo pronto, chicas de chicos, no sé si hay varones, yo necesito que ustedes tengan en claro esto. Si quieren, después le armo como una serie de ítems. Primero, la diferencia entre demografía y geografía de la población, que eso, a ver, yo les he mandado, creo, un audio, no me acuerdo. La demografía es meros números. Hay demógrafos, sí, en el INDEC, por ejemplo, trabajan demógrafos que se dedican solo a eso, ¿verdad? A contar la población, a hacer estadísticas, cuadros, y ustedes si entran a la página del INDEC lo van a ver, cuentan, hacen las pirámides, hacen los gráficos, pero se quedan ahí. ¿Qué hace el geógrafo? Toma esos elementos, ¿verdad? Toma esos elementos, esos números, y lo traslada a un espacio geográfico concreto. De nada me sirve a mí hablar de la población, hablar de la curva esa famosa que siempre muestran y que la va a mostrar ahora el presidente cuando hablemos de la cuarentena, sin contextualizarlo. De hecho, la mortalidad por el virus es diferente porque estamos hablando del AMBA, por ejemplo, que no es lo mismo que hablar del Gran San Miguel de Tucumán. Entonces, ¿por qué? Porque son espacios geográficos diferentes. De hecho, la cuarentena se está flexibilizando no a lo largo de todo el país, sino cada jurisdicción y cada lugar toma sus propias decisiones de acuerdo a la población y al comportamiento. Bueno, eso es la geografía. Utiliza esos números, esos datos que nos da la demografía para contextualizarlo y para analizarlo en un espacio geográfico concreto. Después hemos visto las teorías, todas las teorías del crecimiento, del análisis de la población. De esas teorías lo que me importa a mí que ustedes sepan es la teoría de Malthus y la transición demográfica. La teoría de Malthus, bueno, ya le expliqué, y la transición demográfica, chicos, es un modelo.
Es un modelo que se plantea en su momento para países desarrollados y en la actualidad se lo utiliza para todos los países del mundo, en donde, ¿qué se pone en juego? Se pone en juego dos indicadores demográficos, la tasa de natalidad y la tasa de mortalidad. Ustedes saben cómo se calcula, ¿no? Son indicadores que se calculan por 1000, no por ciento, por 1000. Cada 1000 habitantes, por ejemplo, la de mortalidad infantil, cada 1000 nacidos vivos, ¿cuántos mueren? Cada 1000 habitantes, ¿cuántas personas mueren? No es lo mismo natalidad que fecundidad. Fecundidad está relacionado con el promedio de hijos que puede tener una mujer en su edad fértil, que también es importante. Vayamos aprendiendo indicadores demográficos, tasa de natalidad, tasa de mortalidad, esperanza de vida al nacer, que es el promedio de vida que se espera que viva una persona cuando nace. ¿Por qué cuando nace? Porque de los 0 años a 5 años es el periodo en donde esta persona, niño, digamos, tiene que tener todos los elementos cognitivos, desarrollar la cuestión cognitiva, la sociabilización, el tema de la adquisición de conocimientos básicos, el tema del cuidado, el tema del cariño, familia, hogar y demás. ¿Para qué? Para que ese niño cuente con todas las herramientas y pueda ser un adulto responsable, pueda estudiar y pueda tener una vejez, no sé, digna hasta los 80 años, ¿se entiende? O sea, todo lo que si no se realiza alguna de esas cosas en esos primeros años de vida, algún problema, dicen, ¿no? Dicen los que, digamos, los estudiosos, que va a tener. Por eso, mortalidad infantil, de esperanza de vida al nacer, ¿verdad? Y bueno, eso después lo podemos relacionar con pobreza, marginalidad y todo lo demás. Entonces, la transición demográfica tiene que ver con esto, con etapas en donde la población ha crecido, ¿verdad? O ha decrecido de acuerdo a situaciones históricas concretas. Eso es la transición demográfica. Y algunos autores hablan de 4 etapas, otros autores hablan de 5 etapas. En donde la última etapa, ¿cuál sería? Una reducción muy significante de la tasa de natalidad y la tasa de mortalidad. Eso quiere decir que no hay crecimiento en la población. ¿Y qué pasa? Que si no crece, no hay un recambio. Va a haber muchos viejos, ancianos, si hablamos con el vocabulario técnico, personas de edades avanzadas o adultos, que están en la vejez, y no va a haber ni siquiera jóvenes ni niños. Es lo que está sucediendo en Japón, por ejemplo. Entonces, hay un peso importante de la población pasiva, pero ¿quién sostiene esa población pasiva si no hay una población activa? ¿Se entiende, chicas o chicos? ¿No? Sí. Entonces, eso, digamos, la transición demográfica, ese modelo, se lo utiliza para estudiar eso. Y lo último que les había planteado es esto, es el comportamiento de la población en cuanto al manejo y el uso de los recursos. Hay un comportamiento económico, hay un comportamiento cultural y hay un comportamiento hasta social, que no todas las sociedades responden de lo mismo, ante una situación de la misma manera. A ver, ya hemos dicho el ejemplo de la India, por ejemplo, el ejemplo en Brasil, bueno, el año pasado fue con el tema de los incendios en el Amazonas, y no nos olvidemos, chicas, que acá entra lo económico, o sea, acá no se piensa si el arbolito va a crecer o no crecer, acá lo que digamos, lamentablemente lo que pesa mucho es la cuestión económica, las grandes empresas que van, digamos, necesitando grandes cantidades de recursos, energía. Me estoy acordando de algo, por ejemplo, con la cuestión del cambio climático. Me está quedando poco tiempo, me están diciendo acá. Le digo, con la cuestión del cambio climático, por ejemplo, se ha firmado un pacto, todos los países del mundo lo han firmado, diciendo que reducían la emisión de gases tóxicos a la atmósfera. ¿De qué manera? Bueno,
tratando de no contaminar de que haya pocas industrias. Pero ¿quién no la firma? ¿Quién no la firma? Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Estados Unidos es una de las, digamos, potencias mundiales, tiene mucha población, muchísima población y que consume mucho. Yo al consumir mucho genero mucha basura, ¿se entiende? Y también consumo energía y genero lo que ellos llaman el dióxido de carbono que va a la atmósfera. Vieron que ahora que estamos en confinamiento o en hacinamiento, no, perdón, en cuarentena, los primeros momentos de las cuarentenas veían, por ejemplo, que en la India o en China se veía el Himalaya, porque hacían 100 años que no lo veían al Himalaya. ¿Por qué? Porque la gente estaba guardada y no generaba contaminación. Los animales empezaron a salir, a ocupar su propio espacio. ¿Vieron esas noticias? Bueno, eso tiene que ver con la presión demográfica de la población ante los recursos. Es hasta las 45, me quedan los minutos. Entonces, de esa manera, chicas y chicos tienen que leer los textos y tratar de interpretarlos. No me gusta que estudien de memoria, no me gusta que copien y peguen, porque cuando vayan al final, porque esta materia se rinde final y se rinde con tribunal, y al paso que vamos, creería que para los finales ya la cosa va a estar bien y nos vamos a poder ver las caras. Bueno, la idea es que ustedes puedan utilizar el vocabulario, saber los contenidos y bueno, defender el final. Pero básicamente es eso de la manera en que vamos a trabajar. En cuanto a los indicadores demográficos, yo ya les voy a tratar de hacer un resumen. Vamos a ver lo que es tasa de natalidad, tasa de mortalidad, fecundidad, esperanza de vida, tasa de mortalidad infantil y nada más. Y después vamos a ver pirámides, que es un poco, yo ustedes calculo que lo deben saber si no lo han visto en la secundaria o ya han salido hace mucho de la secundaria. Pirámides de población, y después vamos a ver las problemáticas que tiene la población en la actualidad. ¿Por qué? Porque esta materia es tan grande, chicas, que por un lado tenemos población, por el otro lado tenemos la cuestión urbana y la cuestión rural. Yo tengo que tratar de terminar de darles en este año todo eso. O sea, después viene la cuestión urbana, en donde vemos ciudades, donde vemos las problemáticas urbanas, vemos la globalización, el espacio urbano, todo lo demás, y después vemos la parte rural y las problemáticas rurales. Bueno, ¿alguna pregunta? Hablen. Paula, Ana, Valentina. Profe, yo le quería preguntar, en Sí. el último práctico que dio, ¿los ejemplos que pide son los que dan ahí, por ejemplo, de Latinoamérica y eso? Sí, sí, sí. Ah, listo. A ver, no, chicas, otra cosa, le digo chicas porque solo veo mujeres, no sé si andará algún varón por ahí. Yo no voy a pedir cosas que no doy, que se entiende. ¿Cuál es la idea? Que, bueno, que ustedes, digamos, lo que se da, que lo aprendan, que lo entiendan, pero no soy de pedir cosas que no doy, o sea, digamos que los prácticos o la temática que voy dando es lo que vamos a ir, vamos a evaluar. Este momento a mí me parecía bueno, primero para verlos y segundo para que ustedes me digan, bueno, a ver, tengo este problema, no, sí me ha llegado un solo mensaje de una chica que no podía, pero bueno, el problema de conectividad yo sé que a veces es difícil, el tema de verla, de conectarse en un horario. ¿Les parece que quedemos, digamos, que quedemos como fijo este horario o les parece otro día, no sé? Menos los miércoles yo las puedo agendar en otro momento, pero ¿les parece bien a los martes a este horario? Sí. Ninguna tiene problema. Yo digo para poner como fijo. Sí, está bien este horario. Bien. Bueno, también la idea es que participen, que se muestren. ¿Quién es P? Priscila. Ah, Priscila. Enzo, ¿está Enzo o no? Diga hola, Enzo. Ay, chicos, tengo de secundaria, la tengo que estar obligando a que hablen. Enzo, y bueno, no sé quién más. Tengo 13 Profesora, Sí, dígame.
Con respecto a Malthus, volviendo a la teoría de él, por ejemplo, en el último práctico que usted nos dio, tiene una visión completamente distinta, o sea, que se incrementó con el tiempo la producción de alimentos. Sí. Usted, por ejemplo, lo que me está diciendo ahora es que se está viendo lo que Malthus decía hace muchos años, digamos, de que los alimentos se iban a terminar porque la población iba a crecer tanto que los alimentos iban a ser escasos. Sí. Sí, bueno, hay muchos, sí. bueno, muchos que cuestionan la idea de Malthus. Entonces, ¿a qué se refiere usted de que estamos pasando la situación que Malthus ya como que la destinaba? Ya, primero, sí la entiendo, Ana. Primero y principal, los cuestionamientos vienen de distintas áreas. Lo que él plantea, porque yo digo que en la actualidad sucede, porque en la actualidad hay mucha presión sobre los recursos. Pero no tan solo la presión por presión demográfica por querer comer, sino por una presión económica, ¿se entiende? Y a esto me refiero. La presión de poder. Porque hay una parte que también da un ejemplo de África, que capaz que no están pasando hambruna por tema de falta de alimentos, sino por falta de solidaridad. Bueno, por eso, o sea, hay muchos intereses, ¿ah? A ver, ¿por qué hay gente pobre en la Argentina con todos los recursos que tenemos? Nos podríamos preguntar. Y está el dicho ese, Argentina puede dar de comer a toda Europa con lo que producimos. Sin embargo, acá hay gente que no come porque no tiene. Entonces nos podríamos preguntar por qué. Ahí ya no entra lo demográfico, ya entra la cuestión económica. O sea, entrarían sectores sociales, el sector social bajo, claro, que está sufriendo las consecuencias. Sí. Sería eso, digamos, Malthus, lo que él decía, es como que corresponde al sector social más pobre, más bajo. No le entiendo lo que me quiere decir Ana. A ver, no sé si tiene que ver con la cuestión más baja. Tiene que ver con la presión de los recursos, la población en cuanto a la presión de recursos. ¿Se entiende? O sea, si yo tengo una población... Pero ¿quién está sufriendo más esa presión? Estamos hablando de la Argentina. ¿Quién más está sufriendo esa presión? Son la gente, digamos, de bajos recursos. Bueno, sí, porque hay pobres. Por eso digo, claro. Nosotros tenemos tantos recursos para dar de comer, ¿por qué hay pobres? Y ya entra ahí la cuestión política, la cuestión social. ¿Me explicó? Porque, a ver, si yo tiro una semilla en el fondo de mi casa, me crece una planta de tomate, por ejemplo. O sea, no me puedo morir de hambre. ¿Verdad? Acá la gente se muere de hambre y bueno, yo dudaría, pero pobres hay. Pobres hay. ¿Hay una presión sobre los recursos? Sí. No sé si la presión es ya no pasa por la cuestión demográfica, pasa por la cuestión de intereses económicos. ¿Me explicó? Sí. Entonces, si bien ya nos estamos alejando de lo que decía Malthus, pero presión hay. A ver, ¿quién tiene? A ver, ustedes saben que la tierra, digamos, el recurso tierra es lo que menos se desvaloriza. Es más, si ustedes quieren comprar un terreno, una casa, no sé, está a precio dólar. Nuestra economía está dolarizada. Nosotros pagamos en dólares lo que cobramos, o sea, cobramos el sueldo en pesos, pero pagamos cosas en dólares. Ustedes me dirán, no tengo dólar. No, a precio dólar, ¿se entiende? ¿Pero por qué? Porque tiene que ver con una cuestión económica. ¿Ah? Si usted se va al este de Tucumán y Santiago del Estero, en la parte del centro de Santiago del Estero, la mitad de las tierras, o sea, casi todas las tierras hay un solo dueño. Y no vamos a decir quién, pero ¿me explico? Y se cultiva soja, chicas, y acá nadie come soja. ¿Ustedes comen soja? Bueno, capaz que me dice una milanesa de soja. Está bien, pero Argentina, o sea, la población de la Argentina come carne, no come soja. Bueno, pero ¿qué se hace con esa soja? Primero, ¿por qué se cultiva? Porque es redituable, porque ganan plata. O sea, ningún agricultor va a cultivar algo que no le dé, a no ser que sean los pobres tabacaleros que andan sufriendo en el sur de la provincia. ¿Se entiende?
Entonces, se cultiva soja primero porque da plata, y después porque cuando yo la llevo al puerto me pagan en dólares. Pero nadie come soja acá. ¿Quiénes comen soja? Bueno, en el sudeste asiático. Pero sin embargo, se desmonta, se talan los árboles y se cultiva soja. ¿Mm? O sea, ¿me explico? Ya no hay una presión demográfica, sí es verdad, nosotros necesitamos espacio también. Si pensamos en lo urbano, ya tomando conceptos desde lo urbano, la ciudad ha crecido a expensas de ¿qué? Del pedemonte. ¿O no vieron los grandes country, barrios privados que hay al oeste? Y la de menos platita al este. O sea, ¿se entiende? Hay como una fragmentación. El que tiene más se va a vivir al oeste. Y el que tiene menos, un poquito menos, bueno, elige otro lugar. Pero la ciudad ha crecido, ¿a expensa de qué? Y de espacio. ¿Mm? Pero que se entienda esto. Si bien Malthus planteaba que los recursos tenían que, digamos, que iban a escasear, en la actualidad escasean, y bueno, habrá que pensarlo, porque también es como un debate, ¿no? Yo planteo esto, si la Argentina tiene para dar de comer a media Europa, ¿por qué hay gente pobre? También tiene que ver una cuestión cultural, ¿no? Una cuestión cultural, una cuestión de, bueno, del no trabajo, bueno, ya podríamos hablar de otros temas también, pero bueno, da para la discusión, ¿m? Da para la discusión. Mientras que en Europa se reduce la tasa de natalidad y fecundidad, en América Latina la situación es diferente, ¿no? Es diferente. Y en cuanto a los indicadores demográficos, les decía eso, ¿no? Después yo les voy a compartir lo que dicen otros autores, como Bielsa de Ori, que es una española, para que vayamos comparando, ¿no? Lo que planteaba Bolsi, lo que plantean otros autores, y esto siempre relacionándolo con el espacio geográfico en el que vivimos, chicos. Siempre, digamos, no nos olvidemos del territorio, del espacio, y la cuestión de, bueno, después vamos a ver el comportamiento de las pirámides de población dentro de estos contextos y analizar quizás el último censo, bueno, toda la cuestión demográfica que nos toca ver. Me quedan 4 minutos. ¿Algo por decir, por preguntar? ¿Alguna duda? Ahí me miran nomás. Galaxy J6, ¿cómo se llama usted? Que le veo la cara, la conozco, pero no me acuerdo el nombre. Andrea. Hola Andrea, ¿cómo le va? ¿Enzo Mamani está o está o no está Enzo? No los veo a todos acá por eso. Bueno, la idea es esa, chicas y chicos, que les parece que nos encontremos todos los martes. Si alguna, bueno, si no pueden, me van avisando. Y yo ya pensaré de qué manera vamos a evaluar. Ustedes también pueden aportar, decir que, mire, profe, me parece tal cosa, me parece tal otra. No, esto es, digamos, es democrático. Si van aprendiendo, si no, si pueden, si no. La idea, bueno, sería eso, de que ustedes también opinen, porque yo la verdad que, chicos, es para mí, tanto para ustedes como para mí, es todo nuevo. Esto de la virtualidad no a todos nos llega de la misma manera, no todos tienen acceso. Esto, por un lado, une, y por el otro lado, excluye. Bueno, pero estamos para eso. O sea, si no pueden por el aula virtual, me mandan por correo, me mandan mensajes por el grupo, me mandan por privado, me cuentan. Para eso estoy, no soy adivina de la situación de todos los alumnos, pero bueno, la idea es bueno, que nos encontremos y que estemos conectados. Nada más, me queda 2 minutos. ¿Algo más para decir? ¿Cómo van con las otras materias? Bien. ¿Nadie quiere hablar? Bueno, la próxima, si no hablan, las desapruebo, che. Porque esa es la idea. Bueno, chicas, las saludo. Cualquier cosita por el aula virtual o mensajes, ¿ah? Las libero así puedan seguir con sus cosas. Bien. Besitos. Gracias. Hasta Gracias. luego. Nos vemos. Chao.